vamos a conversar sobre los límites planetarios, que yo sé que muchos de ustedes quizás hayan escuchado hablar de estos temas, que básicamente se enfocan en ese conjunto de procesos o de sistemas que son esenciales, que son críticos para la estabilidad de este planeta. Bueno, para empezar, quisiera conocer esas percepciones que pueden tener al visualizar esta imagen, que quizás algunos de ustedes nos puedan compartir cuál es esa primera palabra en la que pensamos al verla. ¿Alguien que lo quiera compartir? Inestable. ¿Qué más? Equilibrio. Fuerza mental. Poder. Súper bien, listo. Entonces, vamos a ver justamente cómo todo esto se relaciona con los límites planetarios y también generar esas reflexiones, esas preguntas, esas conversaciones de ¿será que el planeta está soportando más de lo que puede? Posiblemente, ¿cierto? Y ahí vamos a generar muchísimas conversaciones en torno a esto. Ahora queremos hablar de una manera muy sencilla sobre esta ley de mínimos, que básicamente, aunque tuvo un origen agrícola, pues en este contexto agrícola, lo podemos llevar a otros contextos justamente a través de esta frase, y es que el crecimiento no es controlado por el total de los recursos disponibles, sino por el recurso más escaso. Aquí podemos, digamos que pensar en todas estas necesidades que tenemos como seres humanos, en donde cada una de estas franjas o de estas tablas que componen ese barril son esas necesidades, por ejemplo, el agua dulce, el aire limpio, el alimento, etcétera. Y resulta que así tengamos muchos recursos, que aquí cabe la pena también mencionar que esto debe trascender en la forma en cómo nos relacionamos con la naturaleza, no solamente ver nuestros ecosistemas como una fuente inagotable de recursos y que nos debe proveer, sino también nosotros cómo hacemos parte de esa naturaleza. Pero digamos que yendo a este concepto, podemos ver que si bien tenemos unos múltiples recursos que nos provee pues la naturaleza, que nos brinda, finalmente nuestro bienestar, nuestro crecimiento en las diferentes formas de vida, nuestra calidad de vida se va a ver limitada por ese recurso más escaso, y que vamos a ver más adelante que esto está muy relacionado con un componente muy importante que es la biodiversidad. Bueno, y con todo esto podemos comprender un poco mejor nuestro hogar, ¿cierto? Nuestro único hogar, y es comprender que este planeta tiene unos límites físicos y que quizás algunas personas, pues incluyéndome, nos mueve esta sensibilidad, nos mueve este romanticismo por la naturaleza, pero esto va más allá, y esto no es solamente de sensibilidad, esto es realmente de física. Tenemos un planeta con unos límites ya establecidos, no va a crecer más, pero ¿qué se está creciendo? Las industrias, el crecimiento demográfico también está, digamos que, incluyendo e impactando pues como todos estos componentes medioambientales, y esto básicamente nos lleva a comprender esa sostenibilidad teniendo en cuenta que la sociedad y su economía debe enmarcarse en un contexto ecológico, debe respetar esos límites, debe ser consciente de esos límites, y a partir de ello, digamos que desarrollar pues como todas nuestras actividades que generen un impacto en las tres dimensiones de la sostenibilidad. Ahora, yendo al componente de los límites planetarios, que como les mencionaba hace un momento, son todos esos procesos o sistemas que son fundamentales para nuestra vida, para estar en este planeta, pues tenemos 9 de esos límites
que fueron creados en el 2009, perdón, y que finalmente establecen unos aspectos clave que están interconectados, como lo hemos mencionado durante toda esta mañana, y que se enfocan principalmente en el cambio climático, aquí lo podemos ver, el cambio climático relacionado con ese aumento de las temperaturas, con esos fenómenos naturales extremos de los que nos mencionaba hace un momento José y Estefan, en donde tenemos unas nuevas entidades que básicamente son como esos elementos o organismos que han sido modificados por el ser humano o esas sustancias nuevas que pues el ser humano ha sido caracterizado por eso, somos muy innovadores en crear cosas que quizás después no sabemos cómo disponer, cómo gestionar, cuál va a ser el impacto y que ahí es donde radica el hecho de pensar y de formular esas preguntas antes de, digamos que trascender con estos desarrollos. También tenemos el ozono estratosférico, digamos que esto está muy relacionado, por ejemplo, con los refrigerantes de los aires acondicionados y que finalmente a través del protocolo de Montreal pues se logró gestionar como a tiempo este tema y tuvo un impacto también pues como para lograr que este ozono, que es bueno también, que digamos que en unas capas de los 16 a los 50 kilómetros aproximadamente nos brinda una protección de la radiación ultravioleta, pero que a una altura menor, es decir, a unos 16 kilómetros o menos, pues ya es nocivo también para nuestra salud y se considera un gas de efecto invernadero. Entonces aquí vamos viendo cómo se conecta todo esto con lo que ya hemos venido conversando anteriormente. También tenemos los aerosoles, entonces aquí es súper importante también tener en cuenta que estas son unas partículas microscópicas que se generan de las diferentes actividades que tenemos como seres humanos, por ejemplo, a través de la quema de combustibles fósiles, de los incendios forestales y demás. Tenemos la acidificación del océano, esto genera esa muerte de los corales de la que Estefan nos mencionaba hace un momento y eso repercute en todos los ecosistemas porque ya sabemos que todos estos elementos del planeta están conectados y también nosotros digamos que estamos en esa red, entonces de esa salud del planeta depende nuestra misma salud. Y tenemos flujos biogeoquímicos relacionados, por ejemplo, con el fósforo, el nitrógeno, súper importante para las actividades de agricultura, pero también el exceso de estos fertilizantes pues genera unos impactos bien importantes para el ambiente. Tenemos los cambios en el uso del suelo, ya sabemos que las actividades que desarrollamos y que van desplazando estos bosques, estos ecosistemas estratégicos que van acabando con estos ecosistemas pues a través de actividades como la agricultura y la ganadería y la urbanización pues también son bien relevantes y tenemos relacionado también, bueno, con el uso de agua dulce, pues nuestro planeta en un 70% está cubierto por agua. Si vemos desde lejos, desde el espacio nuestro planeta, ¿de qué color es? Azul, ¿verdad? Pero resulta que de ese 70% de agua que cubre nuestra superficie, solamente el 2.5% es agua dulce. Entonces, digamos que ahí viene también como la importancia de cuidar los recursos, de saber que no son infinitos y que debemos pues como conservarlos. Y finalmente tenemos la integridad de la biodiversidad. Este componente está relacionado con la pérdida de biodiversidad que tenemos en la Tierra y que podemos ver esas interacciones de una manera muy práctica. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros como humanos cambiamos el uso del suelo? Y donde estaba un bosque, ahora tenemos un monocultivo, o donde estaba un bosque, ahora tenemos una urbanización. ¿Qué va a pasar con la biodiversidad? Porque finalmente el bosque es la casa el hogar de estos animales, de la vegetación y demás. ¿Va a aumentar o va a disminuir la biodiversidad? Va a disminuir, ¿verdad? Y también, si generamos ese cambio del uso de suelo, generamos deforestación, ¿qué va a pasar con el cambio climático? Se va a impactar. Entonces, aquí vamos viendo cómo se relacionan cada uno de esos límites planetarios. Bueno, aquí podemos ver también como esa evolución, o no sé si esa es la palabra,
pero más bien en esa línea de tiempo, cómo ha ido avanzando ese camino hacia el no retorno. Porque es que finalmente eso es lo que nos dicen los límites planetarios. Nosotros tenemos unas condiciones que garantizan nuestra vida y de las demás especies y formas de vida existentes en la Tierra, pero ¿qué pasa si cruzamos esos límites? Aquí, por ejemplo, veíamos esta zona que está en verde, es una zona segura para la vida. Debemos estar enmarcados en esos límites, no debemos salirnos si queremos seguir viviendo, si queremos seguir teniendo la vida como la conocemos hoy. Pero ¿qué está pasando con todos estos límites planetarios? Ya salieron de esa zona segura. De hecho, están yendo a una zona de alto riesgo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues quizás si estamos en este punto, por ejemplo, podemos establecer acciones y darle reversa pues como a todos estos impactos que estamos teniendo. Pero ¿qué va a pasar con esto, por ejemplo? La biosfera, la biodiversidad, la estamos perdiendo y resulta que cuando realmente seamos conscientes y cuando queramos implementar esas acciones de alto impacto, va a ser tarde quizás, no vamos a poder tener retorno, van a ser cambios irreversibles. Entonces, justamente este es el mismo llamado que se ha tenido, pues que estamos teniendo en este espacio, pero que también se ha dado en espacios como la COP28, y es, ya hablamos mucho, ya lo conversamos, pero necesitamos acciones, porque aquí nos podemos quedar conversando toda la vida, y es un tema que nos apasiona a muchos, pero realmente es momento de la acción. Entonces aquí podemos ver, como les decía, que pasaron millones de años para que el clima en la Tierra se estabilizara y pudiéramos tener estas formas de vida. Millones de años. Y en poco tiempo, en un poco más de una década, pasamos de 3 límites cruzados, o sea que ya sobrepasamos, a 6. Hoy el 67% de esos límites planetarios ya los cruzamos. El 67, 6 de 9. Entonces, ¿qué nos queda? Además, que otro tema importante es que quizás no tenemos toda la información. Esto se va construyendo, se va alimentando, se va nutriendo con los diferentes estudios que hacen los científicos. Entonces también esto nos da una puerta de entrada a esa reflexión, pero más allá de la reflexión, a la acción. Aquí también podemos ver esos riesgos globales que el Foro Económico Mundial establece. Por ejemplo, para el año 2023 podemos ver que en el largo plazo esos riesgos, pues si vemos por ejemplo el top 5, esos riesgos en el largo plazo están teniendo un enfoque ambiental principalmente. Entonces esto también nos da una mirada de, bueno, ¿qué está pasando con la mitigación y adaptación al cambio climático, en donde estos fenómenos van a realizarse con mayor intensidad, con mayor frecuencia, pero también qué está pasando con el tema de desastres naturales y también qué está pasando con la pérdida de biodiversidad? Aquí es muy importante, y yo sé que esto lo iremos construyendo juntos, pero es solamente un punto de partida, y es qué podemos hacer. Y ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, el rol que tienen ustedes como mentoras y mentores es fundamental. Es fundamental para lograr cambiar esos pensamientos, esos comportamientos, esos hábitos, y digamos que logremos tener acciones sostenibles. Entonces aquí solamente algunos ejemplos, y es siempre tener en cuenta este contexto. Cuando uno ve las cifras se preocupa, ¿sí? Genera curiosidad, genera intriga, todo lo que ahora mencionábamos en ese Mentimeter, pero realmente debemos conocerlas para identificar el problema, que no todos vamos a tener la misma perspectiva, y ahí es donde la diversidad en esa conversación es tan importante, pero también entender la relación que tenemos con la naturaleza. Cuando decimos es que hay que cuidar los bosques, ¿será que hay personas que no han abrazado nunca un árbol, que nunca han tenido un contacto cercano? Entonces también es como tener en cuenta
esas múltiples formas de relacionamiento con la naturaleza y llevar todo esto a acciones sostenibles a través de la innovación sostenible. Entonces esto es algo que es muy importante y que se va a dar en la medida que se generen esas conversaciones. Bueno, ya para finalizar esta partecita, queremos compartir con ustedes algunas herramientas que son muy útiles y que las pueden llevar a las aulas para compartir con los niños, niñas y adolescentes, con los jóvenes, y es sobre todo cómo generar acciones para esa sostenibilidad del planeta. Entonces aquí van a encontrar material muy valioso, material didáctico de la UNESCO, pero también de esas tendencias, por ejemplo, de la Universidad de Leeds en Inglaterra, en donde van a poder ver el mundo cómo está, Colombia cómo está, Latinoamérica cómo está, y alimentar ese contexto del que hablábamos hace un momento, y un documental que me encanta, que es Romper los Límites. Esto es algo que quizás va a ser más interesante, ¿cierto?, que escuchar o que quizás leer algo muy extenso, muy técnico. Esto es algo que genera justamente esa sensibilidad y nos brinda elementos muy valiosos para poder realmente materializar acciones, que es lo que tanto necesitamos. Muchas gracias. Respiremos un segundo, respiremos profundo para incorporar toda esta información que acabamos de recibir, que es como avasalladora, y para que la saquemos también, para que no nos quedemos en esa frustración o en esa inquietud de ¿y ahora qué hacemos? Si yo les digo agua, ustedes dicen vida, agua. Si yo les digo tierra, ustedes dicen amor, tierra, agua, tierra. Y de eso es de lo que se trata la regeneración. Acabamos de hacer un tránsito como por una U, en donde vimos un montón de crisis sistémica, planetaria, social, económica. Nos están mostrando también un poco de cuáles son nuestras responsabilidades y cuál ha sido como esa actuación que hemos tenido como humanidad. Hay autores, por ejemplo, que dicen que nosotros estamos entrando como humanidad en una fase apenas como de maduración, como si estuviéramos pasando de la adolescencia a una suerte de adultez, en donde nos estamos empezando a dar cuenta de esas acciones que hemos venido desarrollando, tal vez experimentales, a ciegas, desconociendo muchos como fundamentos básicos, y estamos empezando a entender que podemos hacer cosas diferentes. Entonces emergen respuestas a esas inquietudes y a esos nuevos momentos que vamos transitando colectivamente. Entonces aparece, por ejemplo, la sostenibilidad para hablarnos de una tríada entre esas dimensiones ambiental, social y económica. Pero también aparecen otros conceptos como la regeneración que nos están invitando permanentemente a poner la vida en el centro. ¿Y eso qué quiere decir? Que es necesario generar condiciones para que la vida emerja, para que la vida se sostenga. Entonces, cuando hablamos de regeneración estamos hablando no solo de una condición como biológica que tenemos todos los seres vivos y el planeta mismo por ser un ser vivo, sino de una necesidad de un nuevo modelo, de migrar como a un momento creativo que nos permita refrescar esa ecuación con la que hemos venido actuando todo este tiempo y poder combinar elementos diferentes para recibir nuevas respuestas, nuevos resultados. Entonces, cuando ponemos esto en temas de práctica, podemos pensar que como la manifestación de la regeneración y de las culturas regenerativas que tanto se ha mencionado aquí, tiene que ver con crear ambientes construidos para albergar esta humanidad y para desarrollar esos sistemas que nos hacen humanidad, pero acorde con la naturaleza, que nos permitan evolucionar con ella, como si fuéramos naturaleza, que además es una invitación a recordar que somos una extensión de la naturaleza misma, no solo como un fragmento, sino una manifestación vívida de ella. Entonces, en ese sentido, para el otro lado.
En ese sentido, las prácticas de la regeneración tienen que ver primero con una idea muy sencilla, y es que nosotros como humanidad tenemos la necesidad y la posibilidad de desarrollar acciones que impacten de manera positiva. Ya sabemos que la podemos hacer súper mal, pero ¿qué tal si nos empezamos a fijar en cómo la hacemos bien? Tenemos posibilidades de activar lo que hemos recogido históricamente en el crecimiento histórico, en el crecimiento tecnológico, en el crecimiento de la medicina, en el crecimiento científico, en el crecimiento filosófico, en todos los ámbitos en los que nos hemos expandido, para configurar nuevamente sistemas que nos permitan alinearnos con esos sistemas que permiten que nuestra vida y otras formas de vida sigan existiendo y se prolonguen. Entonces, en ese sentido, las prácticas de culturas regenerativas nos están invitando a entender cómo nos movemos dinámicamente con las variables que hay en ese contexto, y ese contexto puede ser un lugar, puede ser un ecosistema, puede ser una persona, puede ser un animal. Por ejemplo, como si nosotros nos enfocamos en entender cuál es esa potencia o esa esencia de un lugar, podemos desarrollar mejor un sistema de infraestructura, podemos desarrollar mejor un movimiento de tierra, podemos desarrollar mejor canalizaciones para aprovechar el agua, o como por ejemplo entendiendo mejor ese lugar que puede ser una persona o un ser vivo, entendiendo cuál es esa máxima potencia que puede llegar a lograr. Y aquí por ejemplo, ¿qué tal piensan en los niños y las niñas? ¿Qué máxima potencia podríamos llegar a lograr con ellos y con ellas si observamos e interactuamos para cultivarlos como unas semillas del futuro? Y aquí estamos poniéndolos todos en el rol como de sembradores y sembradoras de esas semillas que estamos queriendo alimentar. Entonces, en ese sentido, cuando decimos que las prácticas regenerativas nos permiten formular nuevas ecuaciones, hay que tener presente, uno, que estamos todos interconectados, cada uno de los elementos vivos y no vivos que habitan en este planeta tienen una conexión, y por consecuencia, cada acción que desarrolle ese elemento afecta directa o indirectamente a los demás, y eso se llama interdependencia. Entonces, en ese sentido, si pensamos en que, he dicho muchas veces en ese sentido, si pensamos que podemos desarrollar acciones que impacten positivamente, esa cadena directa o indirecta también se va a expandir, y si todos empezamos a tener esa misma, digamos, como actitud para desarrollar las acciones, pues la expansión va a ser mucho más amplia. Ahí aparece el sentido de cooperación y el sentido de autorregulación como dos factores súper importantes para saber hasta dónde es suficiente y para saber que el apoyo mutuo tiene que ser una cosa que practicamos de manera permanente y recíproca. El objetivo 17 de los ODS nos está diciendo eso justamente, crear alianzas y que nadie se quede atrás, y eso quiere decir que ni en la diversidad que representamos, ni en la diferencia que somos, debería haber un elemento, un ser que se quede fuera de esa gran red que estamos reconociendo aquí, que es de la que hacemos parte. Entonces, cuando hablamos de culturas regenerativas, aparece pues como un concepto que se ha vuelto muy popular en los últimos días, y es el buen vivir. Y el buen vivir es un concepto latinoamericano de las comunidades indígenas que nos está recordando que hay que sentir bonito, hay que pensar bonito y luego hacer bonito, y por eso se llama buen vivir. Cómo hacemos y desarrollamos acciones en esa red de interconexiones e interdependencias para que podamos desarrollar buen vivir para todos y para todas, directa e indirectamente. Y ahí aparecen 4 escenarios de acción. El primero, que es el trabajo personal, el trabajo con uno mismo. ¿Qué puedo hacer aquí adentro para restablecer o mejorar la relación que tengo conmigo misma? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me quiero? Y luego cómo eso lo extrapolo para empezar a trabajar en la segunda línea de trabajo, conectándome con otros para poder ampliar esas cadenas de cuidado, para poder ampliar esas cadenas de acciones que promueven lo sostenible, pero también lo regenerativo, ese equilibrio y ese balance del que venimos hablando, y empezamos a tejer con otras personas para formar comunidad, para formar vínculos, para juntarnos con esos que piensan y resuenan con estas ideas, sino que nos ayudan no solo a promoverlas, sino a practicarlas.
y pensando en esa comunidad, cómo vamos fortaleciendo y profundizando en herramientas y técnicas que nos permitan vivir lo solidario, lo cooperativo, la autorregulación, el autocuidado, el amor propio, y finalmente expresar eso en una cuarta línea de trabajo que nos permite mejorar la salud. En ese audio de los niños y las niñas de ahorita, uno de ellos dijo eso: culturas regenerativas es cuando nos preocupamos por hacer que todo sea más saludable. Y esa salud no solo tiene que ver con este cuerpo, sino con el cuerpo colectivo que somos como humanidad, con el cuerpo colectivo que somos seres vivientes en este planeta y con el planeta como tal que nos alberga y nos da las posibilidades. Entonces es una cosa de vaivén, de manera recíproca. Entonces, puesta esta carreta en cosas puntuales, ¿cómo practicamos culturas regenerativas? Pues hay unas pautas básicas. Entonces, primero, edúcate y multiplica tu conocimiento, practícalo y cuéntale a otros, pero no solo cuéntalo con el discurso, cuéntalo con el ejemplo, practica, equivócate, aprende del error, cuenta qué aprendiste y ayuda a que otros también se empoderen en ese camino. Sigue los patrones naturales de la diversidad y la circularidad. El planeta permanentemente nos está enseñando cómo ser eficiente. Es una ingeniera magnífica. Nos está enseñando cómo una cosa que puede ser un residuo en un lugar puede ser un insumo o una materia prima de otro, y eso es un patrón circular, no hay desperdicio, y ese desperdicio se puede aplicar a lo físico, a lo material, a lo energético, puede ser una pila de compostaje, pero también puede ser una conversación o una relación que yo sostenga con otra persona. Y de la misma forma con la diversidad, nos está mostrando permanentemente las múltiples posibilidades de cómo ser diferente, y cómo ser diferente es absolutamente valioso para sostener toda esta red. Teje comunidades e involúcrate activamente. Aquí ya está pasando un poco eso, por ejemplo. Practica y promueve estilos de vida sostenibles, que ya voy a dar un par de tips sobre eso. Infraestructura reverdecida y sostenible. Pensemos cómo podemos sembrar más verde en nuestras ciudades, cómo podemos ayudar a reducir estas olas de calentamiento, desde prácticas en casa, prácticas personales y colectivas, pero también desde los lugares en que habitamos. Como un jardín vertical puede ser una tecnología de punta para poder reducir la temperatura en un espacio, o como si voy a comprar o voy a diseñar un espacio, me puedo empezar a fijar en la bioclimática, en los materiales, en dónde está ubicado, en qué diseño tiene para el movimiento del espacio, que tiene todo un sentido en cómo desarrollo yo mis habilidades y cómo creo también ideas en mi mente. Desarrolla y participa en economías locales y colaborativas. Y este es un llamado a no solo a estar como en la cultura del precio y la transacción monetaria, sino de hacer intercambio de lo que necesitamos a través de otras formas como el trueque, el banco del tiempo, la presencia, la conversación, entre otras cosas. Crear alianzas intersectoriales y multisectoriales, practica y promueve la cultura del cuidado y la empatía y usa tecnologías apropiadas y eficientes. Y para cerrar, para que esto sea todavía más fácil, los clásicos pero infalibles. Consume conscientemente, y eso quiere decir, entiende de dónde vienen los productos y servicios que usas, quién los hizo, con qué los hizo, de dónde salieron esas materias primas, qué significan esas marcas, con qué apoyo estoy dando con mi compra, que es un acto político, cómo miramos hacia atrás del telón de cada una de esas cosas. Aplicar todas las R's, reducir, reparar, reciclar, reutilizar, resistir. Transporte ecocolectivo, podemos movernos en bici, podemos también caminar, podemos utilizar rutas compartidas, podemos utilizar de manera eficiente los vehículos que tenemos en este momento, incluso movernos en transporte público. No desperdiciar recursos de ningún tipo, ni agua, ni comida, ni energía, pero tampoco palabras, presencia y dinero. Esos también son recursos maravillosos y absolutamente fundamentales. Cuidarlos y no desperdiciarlos también quiere decir ponerlos al servicio de esta circularidad de la que estábamos hablando. Cultiva tus alimentos y si no puedes, compra local, compra limpio, compra bajo en carnes de corral y a granel. Evita los monocultivos, evita los empaques, por ejemplo. Crea vínculos de calidad humanos y no humanos. Recuerda que en este planeta también hay cosas que no están vivas y son parte de la red.
y con ellas también hay que tener un vínculo. Entonces, no solo enfócate en lo que es vivo y dinámico como lo humano, sino en otros canales de información de movimiento y de lenguaje. Y por último, edúcate, cuestiona, resiste y resuena. Y este es, digamos, como uno de esos puntos fundamentales en donde podemos dar un punto de giro. Aquí estamos alimentando el pensamiento crítico cuando nos empezamos a enterar de qué van las cosas, por qué pasan, cuál es nuestra responsabilidad y cuáles son también nuestras posibilidades para cambiar ese panorama.